Hola amigos, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal, donde tratamos temáticas, entre otras, de astrología, pero astrología seria, que tratamos con todo nuestro compromiso de bajar a tierra, evitando toda esa astrología sensacionalista, de revista, de chisme, de frivolidades que a veces parece abundar por ahí. Y hoy recalco esto porque justamente vamos a hablar de un tema que es un recurso muy manido, muy recorrido dentro de esta astrología ultra sensacionalista que ha inundado las redes en el último tiempo. Me refiero al famoso tema de los eclipses. Vamos a comentar algunos aspectos de lo que podemos decir de este tema a continuación. Y al final del video, en caso que tú no lo sepas, voy a dar algunos tips. Si tú no sabes ubicar un eclipse, por ejemplo, en tu carta natal, dónde cae, en qué grado, en qué signo, en qué casa y todo eso, voy a mostrarlo brevemente para que así todos podamos saber de lo que estamos hablando. Así que si eso es un dato básico que tú no sabes, no conoces, quédate hasta el final porque ahí lo revisaremos. Bueno, como decía, el tema de los eclipses es un tema que en cierto sector más bien sensacionalista de la astrología se lo ha inflado mucho al punto que a mí, por ejemplo, me han llegado preguntas que se repiten bastante del estilo, bueno, es muy complicado este momento debido a que escuché por ahí o vi un video en redes de que decía de que era temporada de eclipses y puede ser un mes difícil, un mes complicado por los eclipses que hay y tengo cosas que quiero hacer, quiero hacer tal o cual cosa en mi vida y me da un poco de miedo, de inquietud, que no vaya a ser que ocurra algo, que sea preferible hacerlo más adelante o que se me tranque algo en la vida por este tema de los eclipses. Bueno, estas son preguntas muy comunes que uno recibe en más de una ocasión, entonces por eso quiero hablar de ese tema aquí y referirnos a algunas cosas que son básicas, que son fundamentales, esenciales a la hora de encarar cualquier evento astrológico o el estudio, insisto, serio de la astrología. Bueno, hay varias cosas que decir antes de entrar en lo técnico propiamente tal. Lo primero es que este tema de los eclipses es un tema que se ha inflado, se ha explotado de manera ya, bajo mi criterio al menos, totalmente chabacana desde bastante tiempo. Y ahora con el tema de las redes sociales, que hay mucha astrología en todo tipo de redes, no solo YouTube, sino que Instagram, TikTok y cuánta otra red social hay, es un tema que se lo infla mucho, al que se le echa mucha mano, es muy manido. Porque claro, eso es lo que vende, eso es lo que muchas personas consumen, es lo que genera un cierto morbo, lo que genera un cierto interés, y eso es lo que consumen. Si yo, por ejemplo, si yo fuese alguien que viviera de crear contenido, yo tengo que estar de alguna manera generando contenido de manera permanente para mantener mi negocio andando. Por eso es una buena estrategia mercantil, digamos, no astrológica, sino que más bien desde el área comercial, marketing, tomar cualquiera de estos temas y empezar a hablar de ellos como si no hubiese un mañana, porque me genera contenido y yo puedo estar echándole mano siempre a algo. Por eso tenemos tanta astrología que habla que el tránsito de la luna, que los tránsitos, que Mercurio retrógrado, que el eclipse aquí, que el eclipse allá, porque claro, son cosas que ocurren todo el tiempo. Mercurio retrógrado tenemos varias veces al año. Muchos planetas están retrógrados varios meses al año. Por ejemplo, los transpersonales están meses enteros retrogradando, pero claro, eso no me sirve para vender porque están meses enteros en esa. Necesito algo impactante, algo que yo pueda consumir rápidamente antes de que venga lo siguiente. Entonces me vienen de maravilla estos tránsitos rápidos, fugaces, como un Mercurio retrógrado, que tenemos varios al año, como por ejemplo eclipses, hay varios al año también, tenemos varios eclipses de todo tipo todos los años. Qué sé yo, cuál más, cualquier cosa que sea popular de este estilo, el tránsito de los planetas personales, los tránsitos de la luna, las lunas llenas, las lunas nuevas, el tema de las lunaciones, porque claro, la luna es el planeta en la luminaria que en tránsito es la más veloz, o sea, cada 28 días aproximadamente está en el mismo, recorre la carta natal de una vuelta completa, entonces cada 28 días yo ya tengo algo nuevo para hablar y puedo hacer publicaciones, videos, y todo eso en esta mentalidad de inmediatez que vivimos en estas generaciones, eso es consumido, eso genera rédito, eso genera vistas, genera likes, mueve el chiringuito, hablando realmente. Pero otra cosa es cuando nos preguntamos si esto tiene seriedad, si esto tiene rigor, o cuando bajamos a tierra las hipótesis astrológicas realmente tienen pertinencia o no. Esa es otra pregunta. Una cosa es
es como digo, el sensacionalismo, el clickbait que se hace, ¿viste? Cuando uno sube esos videos, eclipse y pone estas caritas así, y pone, o esos videos, lo que tienes que saber, lo que nadie te dijo, todos esos clickbait que se llaman con este tema. Una cosa es el sensacionalismo, el marketing, y otra cosa es, digamos, el rigor astrológico. Yo no tengo nada en contra de los negocios, no tengo nada en contra de generar dinero, pero sí me parece que si lo vamos a hacer y si uno vende un producto, oferta algo, que el producto tenga rigor, tenga base, tenga fundamento, sea un buen producto, no sea solo producto de sensacionalismo, marketing, morbo y chabacanería. Entonces, ¿por qué digo todo este bla bla, digamos? Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un mercadillo astrológico montado ya desde hace mucho rato, capaz que siempre lo hubo, antes eran revistas, en la televisión, en la radio, en otros formatos siempre estuvo, donde se opta por una versión, como digo, totalmente vulgarizada, de una astrología totalmente chabacana, sensacionalista, orientada a la gente que quiere que le digan cosas sobre su vida desde afuera, que esa es un poco la actitud del consumidor de esta astrología en general, que quiere como que algo le venga desde afuera, que le digan que su vida va a mejorar de afuera o va a empeorar de afuera y hay que cuidarse. O sea, como que yo no es una actitud de cesión de poder. Yo no tengo un lugar de responsabilidad y de yo ser el responsable de gestionar cualquier movimiento que uno pueda considerar o cualquier factor astrológico que uno pueda considerar. Y eso es otro enfoque totalmente diferente. Ahora ocasionalmente pasa que hay cierto público que le interesa una astrología más profunda, una astrología más orientada a conocerse mejor, como la que ofrecemos acá en los cursos, en los talleres, eh, a entenderse mejor uno mismo, a trabajar con uno mismo, digamos, sus puntos más, si se quiere, más flacos, a fortalecer cosas, todo ello, los conflictos que uno vive, y que a veces, claro, como no ha tenido una formación rigurosa en astrología, a veces entra en este tipo de contenido y le generan cierta duda, cierta incertidumbre, cierta inquietud. Entonces aparecen preguntas como estas que yo mencionaba hace un rato en los cursos, en los talleres, bueno, ¿qué hay con el eclipse? Es tan terrible y esto y lo otro. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta, todo esto que digo. Hay que decirlo, o sea, esto es un chiringuito montado, es 90%, digámoslo así, por decir algún número cualquiera, es un chiringuito montado. Pero ¿qué hay de real en esto? ¿Qué podría haber? Así es que ahora vamos a ver un poquito la parte técnica y a comentar algunas cosas al respecto. Y aviso que, en caso que no lo haya notado, este video puede tener opiniones o puntos de vista bastante impopulares, que no le interesan seguir el riel de lo popular o de lo mainstream. Así que si a ti eso te genera conflicto, te activa algún conflicto por ahí en tu psique o no te gusta, bueno, puedes ir a mirar videos de perritos, de gatitos o cualquier otra cosa, lo que tú quieras. Entonces, eso quería comentarlo. Ahora veamos un poquito la parte técnica, ¿por qué digo lo que digo? Bueno, un eclipse no deja de ser un tránsito, un tránsito que tiene ciertas peculiaridades, en que está envuelto, como sabemos, el Sol, la Luna y los nodos lunares. Con respecto a tránsitos, te dejo aquí en pantalla tres videos en realidad. Hay uno de parte uno tránsitos parte 2 y hay otro de los tránsitos de Urano, donde yo hablo de estos temas largo y tendido, como para no estar repitiendo todo acá. A pesar de que yo soy bastante repetitivo en enfatizar ciertos temas porque cada vez que son importantes los menciono. Y acá lo voy a mencionar muy rápidamente. Si tú quieres ver más detalles, te dejo esos videos donde hay ejemplos de todo que van a aparecer ahí o aparecieron ya en pantalla. Bueno, como decía, no deja de ser un tránsito, nada más. Un tránsito incluso de planetas que son, o luminarias en este caso, Sol, Luna, que son fugacísimos. Los tránsitos de los planetas personales generalmente son muy fugaces. Y en astrología hay una cuasi principio, podríamos decir, que a nivel generalista no suele fallar tanto, que es que si algo en astrología se repite demasiado, como son un tránsito de la Luna, por ejemplo, que es muy rápida y en un mes ya dio la vuelta completa, los tránsitos del Sol son bastante rápidos, en un año, lo que nosotros llamamos un año, ya dio una vuelta completa a toda la carta natal, no así otros planetas. Cuando algo es muy rápido, se repite mucho, es algo que tiende a ser muchas veces bastante fugaz, bastante efímero, bastante imperceptible, o que se entiende mucho mejor, en el mejor de los casos, cuando hay algo que lo amerita, cuando implica algo pertinente, en el mejor de los casos se entiende cuando se lo enmarca en el contexto dentro de tránsitos mucho más relevantes, más grandes, más de peso, grande en el sentido figurado del término, más de peso. O
sea, no todos los tránsitos tienen la misma relevancia. Eso es lo que quiero decir. Por eso en esos videos hablamos del tema. Los tránsitos que realmente marcan puntos de inflexión en una vida, momentos clave, momentos donde se juegan cosas muy profundas en el proyecto de vida de una persona, que eso es la carta natal, una especie de sketch del proyecto de vida de una persona y sus potenciales formas de vivirlo. Esos tránsitos son los de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón. A eso podemos agregar los tránsitos de planetas sociales, Saturno, sobre todo Júpiter. Saturno marca tiempos, Júpiter a veces también lo podemos mirar. Pero lo que son tránsitos de planetas personales es algo mucho más rápido, mucho más veloz. Generalmente lo que es más rápido, como decía, y más repetitivo, donde son ciclos mucho que a lo largo de una vida se ven una y otra vez, generalmente no tiene el mismo impacto de algo que solo ocurre una vez en la vida. Si yo tengo un tránsito de Urano, que es el más lento de los planetas transpersonales, por ejemplo, no sé, sobre el ascendente, que es un punto angular de la carta, o sobre el Sol, o sobre la Luna, que son tránsitos muy relevantes, eso ocurre una vez cada 84 años, el ciclo de Urano. De ahí, ni hablar Neptuno y Plutón. Son tránsitos que a lo mejor voy a tener una vez en la vida o quizás jamás. Quizás jamás lleguen a cierto punto de la carta porque no se alcanza en una vida. Esos son tránsitos muy relevantes cuando ocurren. O sea, sincrónicamente hablan de cosas que son muy interesantes de verificar en los hechos, en los casos clínicos, en el contexto de cada persona. No así con los tránsitos de planetas personales, que son muy rápidos. El más lento de ellos es Marte, que tiene un ciclo de 2 años. Se demora 2 años en dar vuelta a toda la carta natal y es el más lento de los personales. Todos los demás se demoran menos. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus. Todos ellos se demoran menos. Entonces, acá hay implicado el Sol y la Luna, que son tránsitos muy fugaces. Eh, entonces, un eclipse no deja de ser un evento, digamos, no deja de ser un tránsito. Por lo tanto, hay que sopesarlo como cualquier otro tránsito. Eclipses tenemos todos los años, además. Hay varios cada año, de sol, de luna, parciales, completos, que se ven en un lado del planeta, en otro no. Hay varios. El ciclo de los eclipses es totalmente predecible en el sentido de que es previsible. Se puede saber cuándo van a haber eclipses, dónde, en qué grado, de qué signo va a ser ese eclipse, los lugares donde va a visibilizarse la parte astronómica del eclipse. Todo esto se puede saber con anticipación. No es ningún evento extraño, raro. Seguramente en la antigüedad esto ejerció una cierta fascinación, porque claro, imagínate ver que se oscurece de día, claro que es un hecho destacable en el caso del eclipse de sol, que la luna tapa el sol. Entonces, ese impacto seguro ha dejado una huella profunda en la psique inconsciente y consciente de la humanidad. Ahora eclipses, como digo, y todos los años tenemos eclipses. No es algo raro, no es algo inusual. Por eso, primero, no hay que verlo como algo tan extraordinario en ese sentido. Como todos los tránsitos, decía, se leen en potenciales. Un tránsito jamás nos va a decir qué va a pasar. Nosotros tenemos la tendencia mental a ver el tema de la astrología y los tránsitos como algo disociado de todo, como algo que vive en una burbuja, en un mundo aparte, y que si yo tengo, no sé, un tránsito de Marte haciendo cuadratura a Venus, no sé, me va a caer un piano en la cabeza, digámoslo así. Como algo totalmente disociado no sé, mira, yo salgo a la calle y me puede pasar cualquier cosa, que cualquier cosa le puede pasar a cualquier persona. Solemos tener esa creencia tácita. Y nuestra psique, que esto es lo más importante, la actitud con la que nosotros encaramos el conocimiento astrológico. Nuestra psique tiende a estar programada muchas veces por defecto a ver los tránsitos como algo totalmente disociado de la nada que aparece. O sea que, por ejemplo, durante tal o cual tránsito a mí me puede pasar cualquier cosa. Como digo, cae un avión en mi patio, me cae un piano en la cabeza. Y generalmente con consecuencias tipo fatalistas muchas veces o complejas. Porque claro, eso, insisto, el morbo vende. Entonces, esto no es así. Los tránsitos se leen, como toda la carta natal, en potenciales. Acá no tiene lugar el determinismo, eso no funciona. Que a alguien le haya funcionado una vez o dos, o que algún astrólogo haya jugado a la adivinación con esto, o tenga algún tipo de evidencia y la haya clavado, a veces puede pasar. Pero la mayoría del tiempo eso erra, eso falla, porque no hay un determinismo. Es difícil saber qué va a ocurrir. Uno puede tirar hipótesis, previsiones, sí, pero otra cosa es lo que ocurre. Eh, entonces, afrontar estas cosas con una mentalidad determinista, mecanicista, para mí al menos en base a lo que yo he visto como evidencia, no tiene ningún sentido. Los tránsitos, también como lo que hay en la carta natal, se lee en potenciales, pero ¿quién de alguna manera va mostrando cómo se despliegan o no esos potenciales y de tal o cual forma? Es la persona, la historia, el contexto de la persona, sus programaciones inconscientes, su historia de vida, sus conflictos,
sus decisiones. Eso es lo que va determinando por dónde van las cosas. Por eso no podemos leer estas cosas como disociado de cada persona, de cada historia de vida. Un tránsito nunca va a tener que ver con nada que no tenga que ver a su vez con los potenciales y con, vamos a decirlo así, la historia o el guión que la persona ha estado poniendo en práctica eh, en su vida. Y eso lo vemos en la carta natal. Por eso yo no puedo tirar generalizaciones para todo el mundo. Puedo tirar hipótesis a veces de cosas más generalizantes cuando hablamos de tránsitos realmente de peso en la psique colectiva, como son los transpersonales. Insisto una vez más, Urano, Neptuno, Plutón, cuando cambian de signo, cuando hay alguna configuración muy especial, a veces, claro, son planetas que tienen mucho que ver con la psique colectiva y tienen un peso real. No así todos los planetas, es lo que quiero que se entienda. En astrología está mucho el tema de la pertinencia. No todos los elementos pesan igual, eso es lo que quiero decir. No estoy hablando de hacer jerarquías de, mira, este es mejor o este es peor, no. Pero no todo pesa igual. Eso hay que tenerlo muy claro. Y una de las cosas más importantes es la actitud con la que, como decía, encaramos estas cosas. Si yo estoy en un psiquismo asentado sobre la cesión de poder, entonces voy a estar a lo mejor con miedo, temeroso de ciertos tránsitos, de ciertas cosas, sean del planeta que sean, porque creo que, claro, que el planeta me hace algo en mi vida. Yo estoy acá y el planeta está por ahí, no sé, o algo pasa en mi vida que me van a caer alguna desgracia, se me va a trancar algo. Esta es una actitud de cesión de poder. O por el contrario, como pasa con el tema de los eclipses, también muy motivados por esta, digamos, religión New Age que está de moda, en la que reemplazó a las religiones tradicionales el New Age. Entonces, que no sé, el eclipse va a abrir un portal, o la humanidad va a evolucionar, o yo voy a soltar cosas, como se dice habitualmente. En el eclipse hay un par de días donde hay cosas que soltar para yo poder evolucionar espiritualmente y todas estas cosas. Entonces, son las dos caras de la misma moneda, que, digamos, tal configuración astrológica va a ser algo por mí, donde yo solo hago dos o tres cositas y listo, ya está. O al contrario, va a traer algo, un fatalismo sobre mi vida que me va a aguar la fiesta. Son las dos caras de exactamente la misma moneda de cesión de poder. Eso es una de las actitudes más nefastas con las que encarar la astrología o cualquier otra cosa en la vida. Si a mí me preguntan, el tema de una actitud de cesión de poder, de creer que de alguna manera el poder está afuera. Yo soy una especie de espectador o víctima pasiva de lo que ocurre, o el otro o algo, eso otro que está allá afuera hace las cosas por mí. Y no funciona así. Cuando trabajamos en lo terapéutico, por ejemplo, que ahí ocupamos mucho la carta natal, la astrología, no funciona así. Ni en la enfermedad, ni en la salud, ni en los conflictos. O sea, todo eso la persona a través de toda su vida, de su inteligencia, de su conciencia, de sus conflictos, que le puede dar la vuelta, que va viendo, se va dando cuenta, va tomando conciencia, va comprendiendo en lo que está en la vida, es lo que puede generar las soluciones, es la que puede generar la cura en el caso de síntomas, enfermedades. Eso no se puede hacer de afuera. Alguien de afuera te puede ayudar, te puede asistir, te puede guiar en tal o cual cosa, pero es la propia persona la que tiene ese poder. Acá con los tránsitos es exactamente igual. Además, recordemos, insisto una vez más, los tránsitos se leen en potenciales que no están disociados, tienen que ver con el contexto de la persona. Por eso cuando yo leo tránsito sobre la carta de alguien, tengo a ese alguien al frente, veo su carta natal, no veo el tránsito suelto, nomás, el eclipse tal cosa, no, o tal tránsito tal cosa, veo la carta y vamos entrando en el contexto de la pregunta que me puede formular la persona con algún tema que le pase, vamos viendo de dónde viene esa pregunta, trabajamos con la decodificación biológica, la psicogenealogía, vemos la programación inconsciente y todas estas cosas, porque nada surge de la nada. Insisto, no hay que ver los tránsitos como algo que surge de la nada, solo hablan además de potenciales. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Por lo tanto, un tema que quiero que como que se entienda, idealmente en este video, es que es una muy mala práctica, digamos, no es muy bueno mirar la astrología desde un lugar de cesión de poder. Como que la astrología es algo determinista, eh, o que, diga, que algo va a pasar y no tiene nada que ver con mi vida. Como que me cae un tránsito arriba, me cae un planeta arriba o me cae una carta natal arriba y bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Porque soy así, porque yo soy Tauro y tengo luna en Sagitario y bueno, ¿qué le voy a hacer? No, no va de eso, no se trata de eso, no caigamos en la cesión de poder. Ahora bien, técnicamente, como decía, un eclipse no deja de ser solo un tránsito del Sol y la Luna, una luna nueva, especial, vamos a decirlo así, en el caso de los eclipses de Sol, porque en el eclipse de Sol, si tú no lo sabías, el Sol y la Luna van a estar muy cerca en la carta natal, es una luna nueva
que está además con los nodos, que sería como el elemento realmente distintivo. Obviamente que es la condición astronómica para que haya eclipses. Los eclipses siempre se producen en el eje nodal, si no, no hay manera. Porque el eje nodal es un punto, son puntos, nada más un par de puntos que marcan la intersección de los planos de las órbitas de la órbita lunar, con la intersección de ese plano con el plano de la órbita terrestre. No es más que eso. Entonces no deja de ser un tránsito, en el caso del eclipse solar, de una luna nueva, se juntan Sol y Luna. En las lunas nuevas siempre va a estar el Sol y la Luna juntos en la carta natal. Esto lo vamos a ver al final del video, yo te decía, si no lo sabes, vamos a mostrarlo, que va a aparecer en tránsito el Sol y la Luna pegaditos con los nodos, todo en un margen de ciertos grados, poquito más de 10 grados, menos de 20. Van a estar ahí todos juntos cuando hay eclipse. Y en el caso del eclipse lunar, tenemos una luna en oposición al Sol. Va a ser la luna llena que está en oposición al Sol en la carta. O sea, en tu carta va a estar el Sol transitando y la luna opuesta a ese Sol. Obviamente, de nuevo, junto a los ejes nodales, porque astronómicamente ahí es donde se producen los eclipses, solo cuando tenemos esa condición. Entonces, salvo el eje nodal, esto no deja de ser más que una luna nueva y una luna llena un tanto especial por ese factor, y de ahí aparecen un montón de teorías astrológicas, de hipótesis astrológicas. Por ejemplo, todos hemos escuchado, capaz que tú lo has escuchado, que claro, que bueno, que en un eclipse, por ejemplo, de luna, como el que hubo ahora hace unos días, yo me enteré hace unos días porque a veces se me pasan, justamente porque en la práctica no les he visto demasiada relevancia al tema de eclipses, ya vamos a comentar eso en un momento. Entonces decía que todos hemos oído esto de que, por ejemplo, en un eclipse de luna, bueno, claro, ¿qué pasa en el eclipse de luna? La Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna, entonces simbólicamente hablando es como decir algo de la Tierra, algo concreto, algo se materializa, o marca a veces un cierto fin, un cierto corte con dinámicas del pasado. La luna siempre se asocia con lo inconsciente, con el pasado, con patrones muy grabados, muy repetitivos. A veces se asocia a alguien, cuando está en el mundo de la espiritualidad, lo asocia con temas kármicos y todo esto por el tema de los nodos también, etcétera, etcétera. Y todos hemos oído eso. O que en el eclipse de sol, como es la luna la que se pone frente al sol, bueno, algo del inconsciente, del pasado, surge y se puede ver y se puede transformar y yo puedo evolucionar y todas estas cosas que hasta cierto punto uno podía pensar, lógica astrológica, sacando de parte toda esta, digamos, creencias espirituales de tipo New Age, del evolucionar, que asumen que esto es como una escuela, que uno evoluciona y todas estas cosas. Sacando eso, astrológicamente podría tener cierto sentido, como que me parece válido plantearse esas hipótesis, pero otra cosa es ver qué es lo que pasa en la práctica, en los hechos, o cómo se toma esa hipótesis junto al resto de temas, junto al resto de contenidos que están ocurriendo en ese momento, porque yo, insisto, no lo puedo ver disociado, y de eso quería hablar ahora un par de minutos. Un eclipse va a caer en la carta natal de cada persona en un lugar, vamos a decirlo así, diferente. Sí, el grado es el mismo. El eclipse ocurre en el grado tanto del signo tanto, de un signo determinado. Y eso es lo mismo para todo el mundo. Te lo digo, esto es información básica por si tú no lo sabes. No tienes por qué saberlo, entonces lo comento acá. El eclipse siempre, un determinado eclipse va a caer en un determinado grado, en un determinado signo. Pero por la distribución de casas que hay en la carta, eso puede caer en una casa diferente en tal o cual carta. Y la tal o cual carta también va a tener una configuración diferente. Ese eclipse puede estar cayendo en una casa que está vacía, puede estar cayendo en un eje, o sea, estar angular, puede estar cayendo cerca de un planeta, puede hacer un aspecto con alguno, o más de algún aspecto con algún planeta, puede estar en un punto más destacado que otro. O sea, no va a ser lo mismo. Yo no puedo decir de los eclipses, o de ningún tránsito en realidad, algo generalizante, porque hay que verlo en cada carta, porque en cada carta, si bien el punto es el mismo, el punto es diferente. Si tú tienes, por ejemplo, ascendente Piscis y un eclipse como este de Luna cae en el grado 15 de Piscis, y tú tienes tu ascendente en el grado 16, es un eclipse que te cae angular. O a lo mejor tú tienes Piscis en tu casa 8 y tienes la Luna en el grado 18 o 17 y te cayó el eclipse en la casa 8 al lado. Y no es para nada lo mismo una cosa que la otra, que va a tener una relevancia diferente o una irrelevancia diferente. A lo mejor yo puedo tener Piscis en tal otro lado en la carta y no detecto o no veo nada tan especial en comparación con otros puntos de la carta o con otras vivencias que yo he vivido
Por lo tanto, es clave el tema de la pertinencia. Si yo estoy viviendo unos tránsitos, vamos a decir, muy potentes, muy destacados en mi carta natal, un eclipse es algo muy fugaz. A lo más, lo que yo he observado en algunos hechos, casos, como más puede a lo mejor que tú sientas que vives algo, sientes algo o ocurre algo que habla de ciertos contenidos que a lo mejor ya hace tiempo se estaban poniendo en movimiento en tu vida o se estaban viendo más relevados, más relevantes, más resaltados. O sea, a ver, es como decir, si yo estoy pasando el verano, imaginemos los tránsitos como las estaciones del año. Si yo estoy pasando el verano, que dura 3 meses y el sol está ahí y hay calor todo el tiempo, una nubecita que pasó por ahí 5 minutos o 10 minutos no me va a hacer un gran efecto comparado con lo que es todo el verano que dura 3 meses. O sea, hay una cosa astrológica que se llama la pertinencia. La pertinencia quiere decir qué cosa es más relevante que otra en qué contexto. ¿Es todo da lo mismo? No. Es lo que yo decía. Si yo estoy pasando, por ejemplo, y esto yo lo he vivido, así que lo puedo decir, lo comenté en otro video. Si yo estoy viviendo, no sé, un tránsito de Neptuno-Sol o Plutón-Sol, por ejemplo, ya ese tránsito es muy potente. Entonces, cualquier otro tránsito personal, de planetas personales, es como sumarle uno al infinito. O sea, ¿qué le hace otra raya al tigre? O sea, lo tomo un poco a la broma para que se entienda. ¿Se fijan? O sea, porque son cosas muy, digamos, a veces imperceptibles o que simplemente se entienden mejor en el contexto de algo mayor, de algo más grande. Que yo no me quedaría con eso. Y como siempre, yo le digo a todos los alumnos, estudiantes acá de los cursos, talleres, que no me crean ni a mí ni a nadie y bajen esto a tierra, bajemos a tierra e investiguémoslo. Porque, a ver, esto de los eclipses, dejando todo el sensacionalismo de lado y todas estas cosas que bajo mi criterio no tienen fundamento, de que va a abrir un portal y vas a trascender y vas a evolucionar y vas a dejar atrás programaciones. A ver, en la terapia no funciona así, gente. En la terapia para dejar atrás programaciones, dejar atrás esquemas viciados, dejar atrás patrones, digamos, disco rayado de la psique de uno, miedos, conflictos, hay que hacer un trabajo y hacer un trabajo lo más consciente posible. ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede. Pero hay que hacer un trabajo fino, hay que ir a buscar esos temas, hay que trabajarlos, hay que cambiar a veces cosas en la vida de manera deliberada, hay que meterles energía, no pasa solo. A veces las oportunidades aparecen en tu vida o tú te las generas, pero uno tiene que meterles energía. Esto si fuera así sería maravilloso, pero no ocurre en la práctica. Cuando la persona tiene conflictos, tiene patrones que están ahí, que están grabados en el inconsciente familiar, en su árbol, que son repetitivos, la persona tiene que meterle power, tiene que meterle fuerza. No pasa ni por ningún eclipse, ni siquiera por un tránsito potente, no hacer ese trabajo contigo porque eso es una sesión de poder, eso es estar mal colocado psíquicamente, estar viendo cosas donde no las hay, estar pidiéndole a la astrología cosas que no tienen que ver con ella. Lo mismo por el lado determinista fatalista, esto es muy tirado a la astrología clásica, mirar las cosas desde el lugar determinista y a veces fatalista, que te van a caer mil tragedias y cosas. No, esto no funciona así. O sea, bajemos a tierra. Yo lo que digo, estas cosas, bajémoslas a tierra. Eh, no funciona así. El tema de un eclipse, mucho menos todavía, es algo muy, digamos, fugaz, algo muy, que si bien astrológicamente, como digo, tiene sentido considerar estas teorías de que de que ver el ciclo completo, sí, todo eso tiene sentido, yo no me cierro a eso, pero, y ya con esto para ir terminando, yo lo que quería comentar es que, a ver, en la práctica clínica, al menos lo que yo he observado en mi propia experiencia y la experiencia de otros, de hecho en mi carta yo he estado con carta en mano, observando pendiente de los eclipses, me han caído eclipses angulares, me han caído eclipses sobre planetas, yo tengo la luna angular en la carta, tengo una carta lunática, tengo la luna en la casa, en el ascendente, me han caído eclipses sobre el ascendente sobre la luna, porque está ahí mismo, están los dos pegados, me han caído eclipses sobre el sol, grado clavado, y en mi vida yo siempre he estado observante a ver qué veo. O sea, lo que trato de decirle a las personas, tengamos una mente más científica, en el buen sentido de la palabra, no la ciencia vendida o idealizada, romantizada, sino la ciencia real. Bajemos a tierra y observemos, a ver, ¿hay algo que a ti te parezca pertinente, destacable en este hecho o no lo hay? Por más que la teoría tenga sentido. Porque todo lo que leemos teóricamente, los eclipses, yo me he leído libros de eclipses y todas las cosas que todos ustedes pueden haber leído. Y sí, yo no digo que eso no tenga sentido. Yo lo que digo es que el sensacionalismo no tiene sentido. Pero esas teorías pueden tener sentido. Pero en la práctica, ¿cómo se viven? Eso es lo importante.
¿Qué es lo que funciona en la práctica? Eso es lo que a mí me importa. Y lo que le iba a comentar es, bueno, yo he estado observando eclipses y estas cosas, incluso cuando han caído en puntos destacados de mi carta natal, y creo que lo que más he podido llegar a sacar como conclusión es que como mucho puede haber alguna pequeña circunstancia casi anecdótica que tenga que ver con alguna temática que sea destacada en mi proyecto de vida y que por algún tránsito o simplemente por lo que yo vivo hace rato que es una temática que es relevante. O sea, dicho en otras palabras, yo al menos no he podido ver algo en los eclipses que salga de lo, de lo ordinario, digamos, algo extraordinario, tremendamente destacable, ni para un lado ni para el otro. Yo no me cierro, ojo, no me cierro a que lo haga, a que lo haya. No me cierro a que lo haya o que alguien tenga una experiencia diferente. Pero ahí también hay que tener en cuenta el tema de la pertinencia. O sea, por ejemplo, tú dices, ah, no, porque a mí me pasó tal cosa y justo era un eclipse y todo. Puede ser, puede ser. Pero también hay que observar en qué contexto está eso, qué pasa con otros tránsitos, con otras progresiones, en qué momento de tu vida estás, qué pasa con las programaciones inconscientes. Por ejemplo, el inconsciente, si ustedes, alguien conoce psicogenealogía, trabaja mucho con el síndrome aniversario. A veces cosas que se repiten en la vida a diferentes edades, a diferentes fechas o diferentes momentos, y puede que tengan o no que ver con tránsitos, eclipses, progresiones. A veces sí, pero a veces no, porque es otra lógica, es otro tipo de ciclo, es otra dinámica. Entonces, claro, distinguir hasta dónde va lo que podríamos achacarle al eclipse y dónde va lo que no, hay que tener una mentalidad muy clara en eso y hay que conocer bastante, tener bastante experiencia con tránsito y todo eso como para poder distinguir, porque no es fácil, para nadie es fácil. Entonces, es un tema que tiene muchas más aristas de las que parece. Por eso, para mí, y es lo que quería compartir, a mí me da exactamente igual si quien ve este video está de acuerdo o no. No me interesa ni convencer a nadie ni que me vengan a intentar a mí vender cosas. Creo en la autoridad personal de cada uno. Y yo desde esa autoridad y desde la experiencia que tengo, yo lo que he visto con los eclipses es que es algo bastante, digamos, o sea, no concuerdo para nada con ninguna visión sensacionalista de este tipo de tránsitos. Eh, y en la práctica no he visto nada relevante que a mí me permita decir, concluir que un eclipse es algo que hay que ponerle mucha atención o que hay que destacarlo. Teóricamente he visto mucho de lo que se habla sobre los eclipses y hay cosas que parecen tener sentido. El simbolismo asociado a los eclipses parece tener bastante sentido. Yo en principio podría estar muy de acuerdo con eso. Pero como digo, en la práctica, en los hechos, eh, para mí no deja de ser solo un tránsito más, quizás con cierta relevancia con respecto a lo que es una luna nueva, una luna llena destacada por el tema del eje nodal, que ahí hay otras temáticas, pero en los hechos no es algo que a mi criterio, bajo mi criterio, amerite una dedicación o una atención especial, para nada. Los tránsitos de los planetas personales suelen ser bastante irrelevantes o solo se entienden en cosas mucho más eh, acotadas o en el contexto de movimientos más grandes. Y cuando uno entiende los movimientos más grandes, a veces ya no hace falta ver tantas minucias o cosas que parecen ser menos perceptibles. Obviamente, insisto, yo no me cierro a este tipo de temas o que haya otra explicación, eso que algún día pueda yo mismo u otro descubrir algo diferente. Capaz el día de mañana yo me doy cuenta de que, mira, justo en un eclipse hay acontecimientos o situaciones o cosas relevantes y también así como comento esto, lo comentaré. No tengo ningún problema porque no me siento apegado a una creencia ciega sobre el tema. ¿Se fijan? Por eso con la astrología yo lo que les sugiero es tener una mentalidad experimentadora, de ponerlo a prueba, poner a prueba, a ver, por más que la teoría y todo sea una cosa, ¿qué pasa en la práctica? Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la astrología perfectamente puede pasar que haya teorías que tengan sentido, pero en la práctica a lo mejor no sean tan relevantes, tan espectaculares como se piensa en lo teórico, justamente. Y para mí, el tema de los eclipses cae dentro de esas categorías, por lo menos hasta este momento. Si el día de mañana veo algo que me haga cambiar de parecer, o la evidencia de los hechos sea abrumadora, hay que reconocerlo, esa es la mentalidad científica, hay que reconocer la evidencia de los hechos, pero hasta ahora, al menos en mi experiencia, lo que yo quiero compartir acá con ustedes, no lo he llegado a ver. O sea, el eclipse en conclusión, y con esto ya voy cerrando antes de pasar a la parte de mostrar un poco cómo se, para el que no lo sabe, cómo ubicar los eclipses. El eclipse en conclusión no deja de ser un tránsito que tiene una cierta peculiaridad,
pero que no se puede leer de manera aislada. Hay que verlo en el contexto de cada carta, porque, a ver, ¿en qué casa cae? ¿Qué hay ahí en esa casa? ¿Qué no hay? ¿Cae cerca de un eje, de algún planeta, de un objeto destacado? ¿Qué otros tránsitos tiene la persona en ese momento? A lo mejor hay un tránsito relevante que se lleva puesto cualquier tránsito menor, vamos a decir entre comillas menor. Otro tránsito muy relevante que es el que realmente está moviendo cosas, digamos. Hay que ver todo eso en cada caso. El eclipse es algo, los eclipses son algo, otro punto, estoy sintetizando, son algo que ocurre todo el tiempo, en diferente punto, pero ocurre todo el tiempo. Y muy importante la actitud. Con respecto, otro punto dentro de mi síntesis, la actitud. Con respecto a cualquier tránsito, eclipse incluido, no hay que mirar los tránsitos astrológicos desde una sesión de poder o desde un lugar de desconexión, de que no tienen nada que ver con lo que yo vivo todo el resto del día, digamos. Un tránsito astrológico solamente habla de potenciales, no de hechos, y a veces mucho más relevante de qué me va a ocurrir y todo, es con cómo yo encaro, digamos, mi vida en este momento, más allá de lo que ocurra o deje de ocurrir. Tránsitos hablan de potenciales, no necesariamente hablan de, o sea, no hablan de hechos, en ninguna parte se leen hechos en la carta. Esas son interpretaciones que uno da y pueden ser adecuadas o no. Eso ya depende de cómo lo vemos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Y claro, yo entiendo que esto, digamos, da de comer a muchas personas porque hay todo un sensacionalismo con el tema, un mercadillo montado y también mucha gente que lo consume, ojo, que también va por ahí. Así es que eso es lo que tengo para decir en este momento. Creo que ya he hablado bastante de algunas cosas y quería compartir más a nivel personal. Y ahora, a continuación, si tú no sabes cómo ubicar los eclipses en la carta natal, te lo comento brevemente en algunos minutos. Bien, para saber en qué parte de tu carta natal cae un eclipse, lo único que necesitas saber es en qué grado, de qué signo cae ese eclipse. Ese dato lo puedes buscar en la red, está en diferentes partes, siempre está disponible. Yo en este caso, como quería ver la carta del momento exacto del eclipse, vamos a decir así, que es la que aparece en pantalla, fui un poquito más refinado y me metí a esta página EclipseWise, esta que está aquí, busqué el eclipse que aparece acá, de la fecha, y acá me dice que el momento culmine del eclipse, aquí donde dice Greatest Eclipse, donde estoy marcando, dice 7 de septiembre de 2025 a las 18:12 de tiempo universal, o sea, el tiempo GMT, que a ese va a haber que agregarle o quitarle la diferencia horaria con el país en el que estás, como para tener la carta desde ese lugar en el que tú estés. Eh, Ese dato no tienes que complicarte con esto que estoy diciendo si tú ya sabes el grado en el que cae. No tienes que complicarte con esto. Esto solo si quieres ser un poquito más refinado. De hecho, acá en la Wikipedia incluso pone exactamente lo mismo, sin ir más lejos. El 7 de septiembre de 2025, el eclipse lunar, la fase máxima del eclipse, y ahí está la hora, 18:12 tiempo universal, UTC, el tiempo universal coordinado, que es exactamente el mismo dato que aparecía en la otra página. Entonces, yo aquí simplemente para mostrar qué pasa a esa hora, tengo esta carta que la saqué para acá, puse la hora en Montevideo, Uruguay, las 15:12 puse de hora, porque Montevideo, Uruguay tiene una diferencia de menos 3 horas con respecto al tiempo GMT. O sea, lo que en la página me decía 18:12, yo le tengo que restar 3 y tengo que a las 15:12 de Montevideo está ocurriendo el punto máximo del eclipse, aunque no se vea desde acá. Porque recuerden que este en particular se vio más en lugares de Oriente. Entonces, si se fijan, esta es la carta del momento culmine del eclipse, que no es la carta natal de ninguna persona, ya voy a llegar a eso. Esto es solo para mostrarles lo que pasa en el momento del eclipse. Tenemos acá que el Sol y la Luna están opuestos en el grado 15 del eje Virgo-Piscis, que son signos opuestos. Si vemos acá abajito, donde tengo la flecha, dice Sol está a 15 grados 22 minutos de Virgo y la Luna a 15 grados 24 minutos de Piscis. ¿Lo ven? Tenemos el Sol opuesto a la Luna como cualquier eclipse de Luna. Recuerden que en el eclipse de Luna siempre va a estar Luna llena, Sol opuesto a la Luna. Y el eje nodal tenemos acá el nodo, que tiene que estar siempre cerquita de esa oposición, en el caso del eclipse de luna, siempre va a estar junto al eje nodal, porque esa es la condición astronómica para que se realicen los eclipses, para que podamos tener eclipses, digámoslo así. Entonces, el eje nodal, acá tenemos el nodo norte, que está a 18 grados de Piscis, está a 16, está al ladito de la luna.
Por lo tanto, yo sé que el nodo sur va a estar al frente, porque esto siempre es así, los nodos siempre están en un eje opuestos, por lo tanto el nodo sur va a estar a los mismos 18 grados, pero de Virgo, signo opuesto a Piscis. Entonces, acá tenemos que la luna, que la Tierra va a tapar a la luna y la luna está en el grado 15 de Piscis con el nodo norte. Y el Sol al frente, en Virgo, con el nodo sur. Siempre va a haber una diferencia de graditos entre los nodos, la luna, dependiendo de la hora que ustedes pongan. Si ponen una hora un poquito antes, cuando el eclipse está recién empezando. Si ponen una hora un poquito después, van a ver que hay una cierta diferencia. Pero esto es más o menos lo que uno va a ver. Ahora bien, dicho eso, ¿qué pasa si lo vemos en la carta de alguna persona? Por ejemplo, acá tengo un caso de ejemplo que van a ver que hay una... Por eso les mostré lo anterior, para que no se extrañen, porque aquí puse la carta de una persona y el astro me está tomando los tránsitos, que son lo que está en verde, aquí alrededor de la carta. Ahí es donde me va a salir dónde está el Sol y dónde está la Luna, lo que les acabo de mostrar, pero ahora en la carta de una persona. Y claro, como el astro me tomó la hora del tiempo, me tomó la hora del tiempo universal del GMT a las 12 de la noche, van a ver que los grados no coinciden, hay una cierta diferencia, no se asusten, es por la hora nada más. Bueno, en el caso de la persona, por ejemplo, que tenemos acá, buscamos el grado 15 de Piscis. Lo que tú tienes que hacer en tu carta para saber dónde te cae el eclipse es buscar el grado 15 de Piscis y ver dónde está. Por ejemplo, en esta carta tenemos acá Piscis, acá abajito, en casa 4 y casa 5, y el grado 15 de Piscis está más o menos aquí. Está aquí en la casa 4. Se fijan que ahí cuando vemos los tránsitos del momento, 7 de septiembre, ahí tenemos el nodo norte y ahí al frente, alrededor del grado 15 de Virgo, va a estar el nodo sur, un poquito más allá. Y ahí tenemos el Sol. Lo mismo que vimos antes, que cuando vimos la carta del momento del eclipse, lo tenemos acá, pero aplicado a la carta de una persona. Tenemos el Sol en Virgo, que está, aquí me va a decir que está 14:39, o sea, un poquito antes. Esto es por una hora un poquito antes, porque ya les dije que la hora a la que el astro me calculó esta carta es a las 12 de la noche, no a la hora del eclipse. ¿Se fijan? Por eso va a haber diferencia de grados. Entonces, eso no es relevante si ustedes quieren saltarse la parte técnica. Consideren el grado 15 de Piscis en su carta y listo. No hay que darle mayor vuelta. Y acá tenemos el Sol, como decía, en el 15, alrededor del 15 de Virgo, y la Luna alrededor, le falta un poquito aquí para llegar porque la hora ya dije es antes, está en el 4 de Piscis, pero en un rato va a llegar al 15 acá. Entonces a esta persona el eclipse le cae en ese eje de la casa 4 y la casa 10 y la luna en particular en la casa 4. Que aquí no hay nada, se fijan, en la casa 4 es una casa vacía. Están los signos, nunca una casa vacía es que no importan, no caigamos en eso, pero están los signos, me refiero a que no hay planetas, ni está tan cerca de un eje, tenemos bastante lejos del eje medio cielo, fondo cielo, hay mucha distancia. Sin embargo, si yo veo otro caso como este, esta es otra carta de otra persona, colocado con los mismos datos. Acá vemos que vamos otra vez al grado 15 de Piscis y 15 de Virgo, que ahí donde está todo el movimiento. Se fijan que están estos elementos para que haya eclipse: Sol, Luna, eje nodal, nodo norte, nodo sur. Entonces tenemos que alrededor del grado 15 de Piscis acá tenemos a Neptuno. Aquí arriba, ¿lo ven? Acá está el grado 15 de Piscis, más o menos así visualmente. Tenemos a Neptuno y tenemos muy cerca también a Venus. Tenemos eso, ya tenemos planetas ahí. Ahí viene la luna en tránsito, en un ratito se va a poner acá y es cuando se produce el eclipse. Y acá está abajito, en la casa 3, acá le cae a la persona el Sol en el 15 de Virgo en la casa 3. Por lo tanto, el eclipse del 15 de Piscis le cae en la casa 9 y tocando a Neptuno nada menos y a Venus al lado, que están en conjunción. Entonces quiere decir que en el caso de esta persona es bastante más interesante, si se quiere, en el sentido de que ese eclipse está tocando dos planetas prácticamente, está muy cerca de dos planetas, mientras que en el caso anterior no se daba esa situación. Esto no quiere decir que un caso sea, digamos, mejor o peor que el otro, por decirlo así, simplemente son casos diferentes. Es lo que le decía en el video, donde a veces un eclipse cae en un cierto lugar que toca ciertas cosas y otras veces no. Por lo tanto, yo no puedo generalizar todo. ¿Se fijan? Es interesante rastrear en cada caso si uno ve
algo que llame la atención o no. De eso se va construyendo el conocimiento, ¿se fijan? Entonces, resumiendo, aquí les muestro un par de casitos para que veamos la diferencia. Ustedes lo que tienen que hacer es saber el grado en que cae ese eclipse y ahí van a encontrar siempre esos elementos. Van a encontrar el Sol en tránsito, la Luna en tránsito y el eje nodal siempre en las vecindades de esos grados. Va a depender si el eclipse es de Luna o es de Sol. Recuerden que estamos hablando en este caso de un eclipse de Luna. Si es un eclipse de Sol, lo que van a encontrar es que el Sol está junto a la Luna en tránsito. El Sol en tránsito y la Luna en tránsito van a estar juntos, no opuestos como en el eclipse de Luna, porque son dos casos diferentes. Bueno, preferí darle la explicación un poquito más larga para que se entiendan estas minucias. Si no, alguien no entendió algo, me lo puede comentar valga la redundancia, en los comentarios. Y eso es lo que quería mostrarles para ubicar el tema en la carta natal con respecto a cualquier eclipse. Llegados a este punto, espero que se entienda el contexto y el propósito de este video. Así es que sin más nada que decir, nos vemos en alguna próxima ocasión y que estén muy bien. Chao, chao.